Hola, buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar del otro lado hoy viernes. Espero estén disfrutando la Jump Conference y bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer estar hoy con ustedes, contándoles un tema que espero les pueda dar nuevas oportunidades y que sea parte de iniciativas adicionales a sus proyectos. Si les parece, voy a compartir pantalla, así le damos comienzo a este ratito que, que voy a estar hablando de lo que es ahí. Espero que estén viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, la idea de hoy, de esta charla que tengo el placer de poder compartir con ustedes, tiene que ver con la introducción a un pedacito de lo que es el código abierto y uno de los códigos abiertos que más base fundacional da y que es uno que genera un impacto tremendo en lo que es la tecnología, el desarrollo de aplicaciones y todo el mundo de la nube también, ¿por qué no? Que son los Kubernetes o Kubernetes en inglés. Y por supuesto, desde mi lugar en donde estoy, que es Google, contarles cómo puede estar implementándose esta tecnología, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido y un poco para que me conozcan un poquito más. La idea es que sepan quién soy. Yo soy Carolina Golia, soy hija de italianos, por eso es que mi nacionalidad es argentina, pero también italiana. Tengo dos hijos, Santiago y Pedro, de 10, 12 años, que me acompañan en este camino de la vida. Em, Me gusta mucho lo que hago, me encanta dedicarme a la tecnología. Y cuando estaba en la secundaria, la verdad que no sabía bien qué estudiar y en un momento me gustó ser arquitecta, ¿no? Entonces empecé a explorar ese mundo tratando de entender. En mi familia no había ese tipo de profesionales, así que tuve que explorar un poco hacia afuera, ¿no? De mi casa. Y empecé a mirar los suplementos de arquitectura en un diario que yo recibía los fines de semana, creo que salía los lunes inclusive. Y la verdad que solo mirar ese suplemento no, no me veía yo desarrollándome en esa profesión. Así que empecé a buscar a ver qué otros intereses y mi hermana mayor me decía, vos que realmente te gusta mucho la lógica, la matemática, ¿por qué no explorás algo relacionado a la tecnología y computación? Así que bueno, le hice caso y empecé a averiguar de qué se trataba y charlé con personas que pude lograr contactar y desde que me decidí en aquel quinto año de mi secundaria, la verdad que es algo que sigo eligiendo y que cada vez me gusta más. Y lo que más me gusta es que estamos todo el tiempo estudiando y todo el tiempo tratando de generar mayor conocimiento para aplicarlo, ¿no? En este caso, en el trabajo. Bueno, me uní a Google hace poco más de 2 años en este camino. Hoy el rol que yo tengo acá en Google es de Principal Architect, que lo que hace es mezclar la tecnología con las necesidades de las empresas y hacer ese nexo bien desafiante, que es cómo dar una solución de valor a una necesidad, ¿no? En múltiples industrias, desde salud, bancos, fintech, nativas digitales. La verdad que el universo de aplicabilidad es enorme. Hoy qué seríamos sin la tecnología, ¿no? Entonces, un poco nos mantenemos relevantes y ese es el camino que vengo eligiendo. Y como les contaba, en mi vida tengo varias pasiones y una de ellas es el CrossFit, que es lo que me ayuda a, a seguir potenciando todos mis desafíos, no solo tecnológicos, sino también desde lo personal. Y me gustan las pequeñas cosas, me parece que lo esencial es invisible a los ojos, como dice el Principito, y voy por eso. Pero bueno, haberles dejado un poco de mí en estos minutitos de mi presentación. Y volviendo un poco al interés que todos nos une, mi idea es contarles cómo es que llegamos a Kubernetes, de qué se trata, ¿no? Esto de contenedores y Kubernetes, y qué oferta pueden encontrar para empezar a usarlos, ¿no? Cómo sería esa pequeña adopción. Y después darles una especie de algunos links, que en realidad se los voy a ir dando en la presentación
durante todo el transcurso de lo que tengo para contarles, pequeños links y artículos, digamos, de interés para que puedan profundizar un poquito más. Entonces, si les parece, un poco me pareció interesante esto del código abierto, que parece que es algo que conocemos todos, pero entender un poco cómo nace y por qué florece de la manera en que hoy es adoptado, ¿no? Entonces, esto arranca de alguna manera en los años 80, donde hasta ese entonces todo el software que las organizaciones y las empresas incorporaban eran software licenciado, software que tenían un código que era protegido por la empresa que lo construía, y para poder ser adoptado realmente había que hacer una inversión muy grande, tanto en las licencias como en su renovación, inclusive en toda la evolución. Y surge, de alguna manera, empezar a trabajar en códigos que puedan ser desarrollados y evolucionados de una manera colaborativa, y le llaman código abierto porque el código es público, el código que incluye el software que se está proponiendo, de una manera que es evolucionado por personas, un grupo de personas que lo van colaborando, y el poder de la comunidad empezó a generarse mucho valor en el tiempo. Por eso, en el año 83, un tal Richard Stallman presentó una versión alternativa a este software propietario y empezó a fundar lo que se llama la Free Software Foundation. Es un proyecto que arrancó con lo que se llama GNU, que significan sus siglas Not Unix, es decir, no es Unix, es Linux, y es un esfuerzo que marcó el inicio de la historia del código abierto. Y bueno, obviamente a medida que empezó a desarrollarse Internet, ya para la década de los 90, hizo que este código abierto se empezara a florecer y ser cada vez más adoptado, inclusive por las empresas, porque los desarrolladores podían colaborar desde cualquier parte y no tenían que estar concentrados en un único espacio, ¿no? Este es el poder, digamos, de los primeros trabajos remotos, ¿no? Con la incorporación de Internet. Y como les contaba, este proyecto de Linux es el que va a permitir, digamos, sentar las bases. Y a partir, obviamente, del más cerca de los años 2000, lo que surge es que empresas como IBM, como Red Hat, y como otras empresas de software que tenían un protagonismo muy importante para la época, empezaron a adoptar y a apoyar el desarrollo del código abierto, lo cual empezó a tener como los diferentes productos más usados, como bases de datos, como lo que son los servidores web o lenguajes de programación y sus compiladores que van a permitir, ¿no?, la expansión, ¿no? Esta historia, digamos, es básicamente lo que se conoce como el poder de la colaboración y la capacidad de las personas para unirse y crear algo realmente de valor. Y marco el 2014 dentro de esta breve reseña, porque ahí es donde Google entrega en esta comunidad de código abierto lo que es Kubernetes, que lo que surge, digamos, de Kubernetes es como las mejores prácticas al correr, digamos, los programas a gran escala. Y en ese momento Google ya tenía una entrega a nivel mundial muy grande de lo que era su buscador y todas sus soluciones de marketing digital, y que de alguna manera esto genera la semilla, digamos, de lo que luego se constituye como la Cloud Native Computing Foundation, ¿sí?, para el año 2015. Bien, esta organización, de alguna manera, que no tiene fines de lucro, lo que permite es darle un espacio y un marco de contención a los proyectos de código abierto para, de alguna manera, que se vayan progresando y vayan dándole todo lo que es la gobernanza y el poder consolidar todas las tecnologías que cada vez son un montón. Y lo que permite, para poder ser fondeada, generar conferencias, blogs, seminarios, para poder tener esa especie de, de lograr cubrir los costos de la infraestructura. Por eso que lo han visto progresar con el correr de los años. Y estos proyectos arrancan como
una idea innovadora, que tiene una visión de early adopters, donde visualizan que eso puede ser un potencial, y que cuando empieza a incubarse hay como una especie de abismo, por eso es que hay un libro ahí que les incorporo, es cómo perseguir eso para que luego de ese abismo llegue a ser graduado y realmente sea una tecnología que sea adoptada y que sea usada, ¿no? por las organizaciones. Así que bueno, es todo un gran desafío. Y como marco de esta Cloud Native Foundation hay lo que se llama un panorama, un landscape, donde están todos los proyectos que incluye y que alberga y que le da el marco de contención. Y de alguna manera es esta fotito que después yo les dejo ahí el link para que puedan explorarlo. La verdad que así como se ven, es abrumadora la cantidad de tecnologías que tienen que ver con streaming y mensajería, como bases de datos, como orquestación y scheduling, como, bueno, de todas las categorías de software encuentran productos que son contemplados como open source. Pero bueno, no vamos a recorrerlos todos, no se asusten, lo que sí vamos a ver un poquito es dentro de la categoría de orquestador y scheduling, lo que son Kubernetes, ¿no? O Kubernetes. Y para empezar a introducirlo un poco, la idea es hacerlo un poquito más como divertido, ¿no? Algunos hechos, algunos datos que pueden ser de interés. Este concepto de Kubernetes viene de una palabra griega que significa timonel, por eso es que ven esta rueda de timonel como parte de su gráfico identificador, ¿no? Que es una mezcla, que es la raíz, digamos, de las palabras gobernador y cibernético. Pero básicamente el objetivo de Kubernetes es lo que nosotros conocemos como un orquestador de contenedores. En las próximas en live vamos a definir un poquito más los conceptos por si alguno no los conoce, que lo que nos va a ayudar en definitiva es administrar las aplicaciones para que se independicen de la infraestructura y de los servicios que necesitan para ejecutarse en gran escala. Ese es un poco lo diferenciador, ¿no? Y que estos Kubernetes, ¿no? Permite administrar perdón, contenedores que pueden estar en diferentes ejecutables. El más familiarizado, el más conocido es Docker, ¿no? Entonces corren también, no necesariamente corren en nubes, sino que también pueden correr en entornos más de data center o de repente más entornos que no están en lo que llamamos nubes públicas o nubes privadas. Kubernetes es 100% de código abierto, está escrito en Go y de hecho está alojado en GitHub. ¿Sí? Hay una comunidad de colaboradores que es una de las más grandes del mundo, seguida, digamos, o sea, la supera el kernel de Linux, ¿no? Para que le den una idea, para que se den una idea de lo grande que es esta comunidad. Y bueno, y los orígenes de Kubernetes provienen de las experiencias de Google, por eso que desde Google lo promulgamos mucho, porque Google lo que hace es de su sistema Borg interno, que es el que desarrolló para administrar el correr aplicaciones a gran escala, sacó muchas prácticas y lo determinó de dejarlo como código abierto para la comunidad. Y dentro de lo que tenía un nombre interno que se llamaba el 709, por eso es que si ustedes ven la cantidad de aristas que tiene el timón, son 7, ¿no? Y hace referencia a Borg, que es el nombre que usa Google, el sistema, y que tiene referencia a Borg de Star Trek, el personaje. Entonces, lo que tenemos que entender es que Kubernetes es un orquestador de contenedores, que los contenedores van a correr aplicaciones en sí misma y que van a ayudar a abstraer en dónde corren, las librerías que tienen y para poder escalar. Entonces, es un poquito lo primero que les cuento de Kubernetes. Y Kubernetes lo desarrolló Google por más de 12 años y en el 2014 decide darlo a código abierto para que se siga incrementando la innovación y para que siga generando
mejoras continuas, ¿no? Pero también, y después lo vamos a ver en las última parte, en las últimas slides, es que Google tiene su propio como oferta, digamos, de Kubernetes para todos los que quieran usar dentro de Google Cloud y se llama GKI o Google Kubernetes Engine, ¿sí? Después les voy a contar un poquito cómo es esto. Y Google, a través de esta plataforma, que es muy abarcativa y tiene una penetración muy grande en el uso de estos estándares, se convierte en uno de los principales colaboradores, porque justamente es uno de los desarrollos que más impacto tiene, ¿no? Bien, y un poco para contarles que hoy Google usa esta misma tecnología y que usa contenedores para casi todo lo que Google corre como sus soluciones, ¿no? Incluso en Google Cloud Platform, que le decimos GCP, corren contenedores que uno pensaría que se corren máquinas virtuales. No, ejecutamos máquinas virtuales en contenedores, lo cual es un tema súper interesante en términos de cómo se gestionan, ¿no? Y eso hace un poder de la necesidad de orquestarlos. Imagínense que Google lanza más de 4.000 millones de contenedores por semana, 4 billones, ¿no? Lo cual es una tecnología súper poderosa y que realmente no solo promete, sino que da valor a, a las aplicaciones, a la gestión de aplicaciones. Y les dejo un link para que les interese conocer un poco la historia. Es un documental de Kubernetes Part 1, Part 2. Yo les dejo la Part 1, después a continuación les va a aparecer la Part 2, para que puedan eh, entender o profundizar un poquito más de la historia, ¿no? Entonces, un poquito de introducción a por qué es tan importante o qué desafíos pretende de alguna manera cubrir esta tecnología. Y para eso vamos a recorrer cómo venimos evolucionando, ¿no? Por un lado, corríamos una aplicación, inclusive se sigue corriendo claramente, en una máquina física, ¿no? Donde la máquina física hay que instalarle el sistema operativo, que es lo que llamamos el kernel, que es lo que sí o sí necesita una aplicación para correr, es una máquina que tenga un kernel de sistema operativo. Después puede o no usar librerías y ahí es donde va a correr o determinados servicios adicionales, ¿no? Obviamente todas las dependencias están en el kernel, ¿no? Entonces ahí está muy acoplado y genera unas ineficiencias a la hora de tener que escalar. Después, con el tiempo, empezó la virtualización de estos espacios físicos, que era una gran máquina que se podía dividir en máquinas virtuales. Pero igualmente a cada máquina virtual hay que darle un sistema operativo, bueno, ahí es donde tiene todo de nuevo. Si uno duplica, tiene que tener todos los componentes, ¿no? Entonces, por un lado tenés aislamiento, por otro lado puedes duplicar, pero empezás a gestionar la dificultad de administrar estas máquinas virtuales, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Siempre como cuando una de ellas se cae, cómo es la alta disponibilidad, hay un montón de consecuencias que también hay que tener en cuenta. Obviamente en este mundo de la virtualización aparecen lo que son las herramientas de código, infraestructura como código, que pueden escuchar a Chef, a Puppet o a Ansible inclusive, que facilitan la creación y la administración, pero de todas maneras tiene unos desafíos desde el crecimiento y que necesita ese hardware sin abstraer para administrar. Y después empiezan a mejorar esta evolución en donde de alguna forma agrupar la aplicación con las librerías que necesite y sin depender del sistema operativo donde corre, ahí es donde uno dice que la aplicación se containeriza y se empieza a hacer lo que se llama portable, donde uno genera una imagen con todo lo necesario para que una aplicación funcione y esta imagen se puede administrar y gestionar de una manera mucho más escalable, mucho más fácil. Y ahora les voy a contar cuáles son los problemas que generan desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? De aplicaciones. Y si tuviéramos que hacer un poquito los conceptos de tendencia, por un lado tenemos la evolución en los procesos de desarrollo, que pasamos de un desarrollo en cascada, de poder
no tengo el producto final, sino lo voy a construir de a pedazos, entonces no puedo ver un resultado hasta no terminar ese proceso. Eso eran los 80. Luego empezaron a trabajar en metodologías más ágiles, que es de alguna forma una evolución continua de mini productos evolucionados, y claramente lo que hoy vemos como el DevOps o el desarrollo y las operaciones en conjunto, donde se pasan por la planificación, por la codificación, por el construir, por el testear, todo de alguna manera iterativa que hace mucho más rápido. Desde el punto de vista de la arquitectura, antes se pensaba el producto desde todo junto, y a eso lo llamamos el gran monolítico. Luego se desarma en capas, y ahí es donde vemos las N tires o N capas, donde puedes tener la lógica por un lado, la base de datos por el otro, el frontend por otro. Bueno, se empieza a dividir por etapas, pero de todas maneras están acoplados y fuertemente relacionadas. Y ya en la evolución más reciente, que son los microservicios, que es realmente desacoplar completamente la construcción de una aplicación en mini funcionalidades, podemos explicarlo básico, que una es independiente de la otra, y la mantención, que es lo que más impacta, ¿no? La evolución permite totalmente ser independiente del todo, que es lo que da valor, ¿no? Por otro lado, la implementación, ¿no? Lo que les contaba, del servidor físico, los virtuales y a los contenedores, ¿sí? En ese aspecto. Y dónde corren, que es la infraestructura, desde los data centers propios a los data centers de host que permiten la nube privada de alguna manera, y después tenemos lo que es cloud o ya las nubes públicas, que es lo que es disponible en cualquier lado y desde cualquier lado que tengan acceso a Internet. Entonces esto es importante cómo evoluciona, y es el famoso problema que se pretende solucionar de que funciona en mi máquina. Entonces el desarrollador instalaba todas las librerías y de repente instalaba las dependencias en su máquina, funcionaba muy bien, y cuando lo llevaba a otro ambiente, ambiente de desarrollo, ambiente y después iba a producción, había problemas. Bueno, esto es lo que pretende, obviamente, minimizar o directamente que no suceda, mitigar ese riesgo del deployment de una aplicación de ambiente en ambiente. Entonces, estas aplicaciones que van evolucionando empiezan a ser liderados por empresas que quizás nacen con un objetivo, pero que, por ejemplo, Netflix, Spotify, que luego se convierten en un componente tecnológico que crean o de repente desarrollan o ponen al extremo la tecnología para generar aplicaciones que tienen que ver con mucho con el poder de reaccionar rápido y darle un valor al usuario de una forma abrumadora y por excelencia, ¿no? Entonces, para permitir eso, la tecnología cambia. Inclusive, las categorías, digamos, del desarrollo de estas aplicaciones son cada vez más complejas. Tienen que resolver temas de inteligencia artificial, de machine learning, de automatización, de uso de datos intensos y cada vez más exponencial. Entonces, las aplicaciones empiezan a evolucionar desde sus capacidades. Por otro lado, lo que son la evolución de la construcción de una aplicación que está embebida solamente en un solo código, cuando lo desacoplan en funcionalidades, se convierte en mucho más escalable y más mantenible, y que estas unidades de microservicios van a ser independientes entre sí. Y que justamente estos microservicios en el todo van a dar un valor, y que si uno falla se puede reconstruir y que no afecta a la funcionalidad de los demás. Y cuando una aplicación es completamente monolítica, concentrada, una funcionalidad sí depende en el resto de la funcionalidad de la aplicación. Entonces, por el otro lado, evolucionaron de alguna manera. Y claramente, ¿no? Estas aplicaciones se convierten cada vez más complejas, y si lo combinamos en dónde pueden correr y la diversidad de categorías que hay, empieza a, a generar muchas más eh, opciones, ¿no? Entonces, lo que sí empieza a ser mucho más frecuente ya en los últimos años es el contenedor como base de este desarrollo, porque permite una solución universal al problema de construir y empaquetar una aplicación e independizarlo de cualquier otro contexto, ¿no? Y que sea portable para que pueda ir de un ambiente al otro sin importar dónde está corriendo, y que va a funcionar exactamente de la misma manera, porque justamente se basa en determinadas premisas declarativas que hace que sea inmutable y que pueda garantizar su correcta ejecución independientemente de cualquier entorno. Bueno, esperemos que
esté todo bien por ahí. Cualquier cosa pueden lanzar alguna pregunta en el chat y después lo vemos al final de la presentación. Em, Ahí está. Entonces, por un lado, lo que permite Kubernetes es tener como una especie de acuerdos a través de declaraciones, a través de archivos que tienen etiquetas, que esas etiquetas permiten identificadores para administrar y consolidar todo lo que tiene que tener esa aplicación o esa funcionalidad. Por ejemplo, si se tiene que replicar o se puede clonar, bueno, especificar cuántas réplicas puede tener, especificar los tipos de servicio que pueden tener y otros tipos características que en la documentación pueden encontrar todas las especificaciones declarativas, ¿no? Y esto lo hace que permite un lenguaje mucho más rápido de construir, ¿no? Uno puede declarar en ese lenguaje, representar el estado deseable de ese sistema, y que lo que hace Kubernetes es asegurar que todas esas necesidades se cumplen y funciona como realmente un orquestador que permite independizar de la manera que corren y dónde corren las aplicaciones. Así que un poco lo que permite y los beneficios que tiene el, los Kubernetes es que sean autocurables, es decir, que cuando tienen un problema pueda lograr detectarlo y aplicar la configuración declarativa, por ejemplo, de lo que es replicación, de lo que es alta disponibilidad. Si tiene una falla, poder asegurar su estado de salud, chequea los errores y los corrige, ¿no? Y, y lo que hace la densidad y consistencia es que realmente se aloque lo que realmente se va a usar, y eso lo hace un uso eficiente de los recursos y por ende puede escalar realmente a lo que las necesidades lo permitan. Imagínense que puede haber necesidades de estacionalidad, si uno tiene un retail que trabaja mucho más en verano que en invierno, bueno, esa estacionalidad es realmente que en esa época estén las demandas de tecnología para que dar esas opciones de usabilidad a los clientes. Y un poco como los desafíos, ¿no? que provoca es realmente ir a la eficiencia que tiene que ver con controlar los costos, que tiene que ver con infraestructura, y cuando uno empieza a trabajar en nube, empieza a aparecer el concepto de lo que son FinOps, ¿no? Las finanzas de las operaciones de cloud, y es muy importante entender cómo funcionan, inclusive cambian en los cuadros de resultados, ¿no? Porque no es una inversión, sino eh, es un gasto, ¿no? No es una inversión, un gasto de capital, sino que empieza a trabajarse distinto. Después, por otro lado, es cómo configuramos, ¿no? Acá no vimos el concepto de pod, pero parte de la unidad mínima de ejecución en Kubernetes, un pod, que dentro de un pod pueden correr más de un contenedor o uno, en general es uno, cuando una aplicación tiene múltiples acoplamientos puede que corran más de un contenedor en un pod, pero en general la relación es un pod, un contenedor. Entonces, bueno, los recursos que va a usar ese pod realmente tiene que ver con la performance y lo que necesita, ¿no? Obviamente esto es a nivel de configuración, pero puede ser monitoreado para que pueda ser ajustado a demanda. Por otro lado, hacen que estos ajustes permitan acoplarse a las demandas de, de lo que se necesita para cada momento y obviamente una cosa es lo que se aloca y otra cosa es lo que se usa. Entonces esa configuración automática también es lo que necesita chequear el, el orquestador, que en este caso es Kubernetes. Así que es muy importante todos estos aspectos y los desafíos que pretende solucionar, y un poco el consejo hacia dónde se recomienda que uno pueda poner foco es realmente desacoplar los componentes, las operaciones, los equipos, la infraestructura, para que todo tenga el mejor de cada una de las funcionalidades, ¿no? Entonces, estamos tratando de evitar dependencias para ser abiertos y ágiles, ¿no? Lo desacoplamos para dividir los componentes más chicos y exponer estos servicios, y que estos servicios sean integrables, ¿no? A través de APIs o a través de
de comunicación eficiente, ¿no? Entonces, cuando uno desarrolla, que realmente no piensa en la infraestructura que va a usar, sino realmente en la funcionalidad que va a realizar esa aplicación. Así que parte de los desafíos que va a proporcionar Kubernetes es justamente apostar a eso. Entonces, ¿cómo podemos usarlo y ponerlo en práctica? Y les voy a dar algunas pequeñas introducción de lo que es Kubernetes en Google Cloud. Si uno toma el Kubernetes puro, que uno encuentra obviamente en open source, es un trabajo de configurarlo, de poder agarrar los componentes y poder tener en el entrelazo de cada uno, lo que es el control plane, lo que es el provisioning. Son muchas de las actividades, el networking, la seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de lo que es hazlo usted mismo, ¿no? O sea, tener el Kubernetes puro y empezar a hacer lo que funcione. Son muchas las tareas que hay que incorporar. En cambio, si uno tiene el Kubernetes en una plataforma administrada, chica, ahí es realmente iniciar un clúster con un clic. Toda esa configuración que yo les contaba que era muy larga en hacerlo usted mismo, la idea es que pueda hacerse fácil de ver los clústeres, tener una administración gráfica, trabajar sobre cargas de trabajo administrables y con un controlador de salud que realmente garantiza el buen funcionamiento y el control. Entonces, para seguir en este camino de la eficiencia y la flexibilidad en escalar las aplicaciones, en Google Cloud tenemos dos formas de correr y operar, ¿no? Por un lado tenemos el modo estándar, que es administrado pero con una flexibilidad de configuración que puede ser predeterminada, o el modo autopilot, que es lo que realmente es 100% autoadministrado, totalmente automatizado y optimizado conforme vaya ejecutándose la aplicación. Y solo para una idea, obviamente lo pueden profundizar mucho más. En el piloto automático, digamos, o autopilot, es una experiencia realmente que no tiene que intervenir el administrador, casi nada, obviamente supervisar, pero que va muy de la mano de las métricas de SRE que uno pueda tener dentro de sus KPIs de niveles de servicio, ¿no? Y poder justamente seguir garantizando que con baja administración humana todos los pods y todos los microservicios que corren dentro de estos contenedores orquestados puedan tener la performance escalable y los costos controlados que uno realmente quiere, ¿no? Y algo que garantiza el autopilot es justamente un nivel de servicio del 99,9% en uptime, es decir, que va a estar casi, podemos decir, siempre listo para poder ser ejecutado, ¿no? Entonces, hay unas diferencias de cómo se paga, de cómo se administra y cómo se configura, que después pueden tener el tiempo tranquilos para revisar, pero bueno, para ver cuál de los dos se acerca mejor, obviamente el autopilot hay que conocerlo, cómo funciona versus lo que se configura, pero bueno, los invito a que bueno, en este camino de aprender más, desde Google les podemos dar algunos tipos de cursos. Yo acá les dejo un link de un curso que es totalmente gratuito y súper amigable para poder tomar en tiempo, digamos, guiado por uno. Y de alguna forma como para arrancar se tienen y hay muchos workshops para hacer también, para poder poner en práctica todo el conocimiento que van adquiriendo y poder tener la plataforma ya con conocimiento. Pero ¿por qué me parece muy bueno que puedan empezar, en caso que tuvieran que elegir qué tecnología? Porque es la base fundamental de todo lo que es el desarrollo de aplicaciones en gran escala y porque está siendo adoptado y está generando un montón de oportunidades y conocimiento diferencial para las personas que se dedican al desarrollo de aplicaciones y lo que es el manejo eficiente de la infraestructura, ¿no? De donde corren todas estas aplicaciones. Así que inclusive no solo en Kubernetes, sino todo lo que es el open source es lo que permite la portabilidad y no estar dependientes de lo que son los vendor lock-in, lo cual permite tener multicloud, multiplataforma, y eso hace mucho más versátil los costos y la dependencia de tecnología, también la alta disponibilidad, ¿por qué no? Entonces tiene todas realmente las características buenas que necesita
cualquier tecnología para ponerse en práctica. Bueno, espero haberles hecho pasar un lindo rato, hayan aprendido los principios básicos de Kubernetes y la oferta de Google Cloud Engine para Kubernetes, el GKI, y les dejé un par de links para mayor información. Bueno, cualquier duda adicional lo escriben en el chat y lo contestamos a la brevedad. Bueno, un placer haber compartido estos minutos con ustedes y muchas gracias por la atención.